Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que el día de hoy vamos a consagrar a observar de una manera crítica y profesional el clima mental, el clima de acceso a la información y de motivación con el que nos acercamos a votar para renovar nuestras autoridades el próximo mes de abril. El plazo se acorta. Entre tanto, hemos visto los resultados de la primera vuelta en Bolivia y hemos visto cómo de inmediato ha aparecido una esperanza de que se ponga fin en este país vecino a 20 años de un régimen que ha llevado al empobrecimiento del país y a una restricción de las libertades. ¿Podemos esperar que eso también suceda en el Perú? En nuestro caso, poner fin a la inestabilidad y a la improvisación para dotarnos de autoridades que hayan sido elegidas con un plan de acción, en lo que se refiere al Ejecutivo, y de un Congreso en donde no se repitan las cosas penosas a las que estamos asistiendo. Aparentemente lo veremos así hasta el último día de las funciones de este importante poder del Estado. Para entender el clima en el que nos acercamos a las elecciones, hemos invitado a diferentes especialistas que de una manera u otra nos pueden dar luces particulares sobre el estado del electorado frente a la oferta política que se le presenta. Y quiero presentarlos, comenzando por un colega de esta casa, que es Rolando Arellano Cueva, fundador de la consultoría Arellano para Crecer, columnista de este RPP, que ha renovado nuestra mirada sobre la realidad del país, proponiendo que de vez en cuando, por lo menos, debemos tratar de ejercer una mirada positiva en busca de lo bueno que hay en nuestro país, sobre lo que nos podemos basar para superar lo malo que hay. El señor Rolando Arellano tomará la palabra como miembro de esta casa. Después de eso conversaremos con Urpi Torrado, que, como sabemos, era responsable de una de las empresas encuestadoras más importantes y antiguas de nuestro país, como es Datum Internacional. Ella tiene una maestría en la Universidad del Pacífico y una experiencia amplia en marketing, comunicaciones e investigaciones de mercados. Y también tenemos a Gabriela Vega Franco, que es una politóloga, fundadora y directora ejecutiva de Recambio. Ella misma nos dirá en qué consiste Recambio, y escucharemos desde Berlín a nuestra compatriota Daniela Rotalde del Río, que en estos días pasados nos ha alegrado con un libro Desde el corazón de la educación rural, basado este libro en su experiencia de campo en la región de Ancash. De manera que son nuestros 4 invitados, 3 presenciales y 1 que ya está en la tarde en la capital de Alemania. Señor Rolando Arellano, ¿por qué es importante el voto informado y qué dificultades particulares cree usted que hay en esta campaña electoral para que los electores peruanos sepamos qué posibilidades tenemos? Sí, buenos días, Fernando, buenos días a todos. Miren, es importante el voto informado por un tema. Primero, es importante hablar de la necesidad del voto informado mucho más que antes, porque casi todas las campañas políticas se centran en los candidatos y mucho discutimos sobre la calidad de los candidatos, pero discutimos poco sobre la calidad de los electores, que somos el otro lado de la balanza. Y un elector que se informa, un elector que tiene, digamos, un interés en un voto que le resulte favorable a él mismo, es un elector que va a ser muchísimo más útil para su propio futuro, ¿no? Y en ese sentido, informarse es fundamental. Ahora, en estas campañas que se viene va a ser muchísimo más importante todavía, porque es una campaña con mucho más cantidad de opciones. O sea, en términos de decisión, el elector va a tener que elegir entre 39 posiciones distintas, bastantes miles de candidatos de todo tipo, y eso hace muchísimo más difícil la labor de los electores. Por lo tanto, deberíamos prepararnos mejor
para poder tener resultados que nos satisfagan después. Pero desde hace años usted ha insistido en que los consumidores peruanos ahora se informan mucho más que antes porque hay una oferta informativa mayor, inclusive vía digital. Si uno quiere comprar un jabón, o quiere comprar una refrigeradora, o quiere comprar un auto, hay que saber cuál es el precio de los autos chinos, qué garantías ofrecen, cuál es el servicio, qué nuevas tecnologías hay. Pero sin embargo, ese mismo esfuerzo que se hace para informarnos bien antes de comprar algo, no se hace antes de votar, porque, y pese a que votar significa tener jefes que van a decidir sobre nosotros durante 5 años. Así es, y eso tiene que ver con un elemento. En realidad, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido ciudadanos tan empoderados como ahora, en el sentido de tener capacidad de información, y no solo de informar, sino también de expresarse, porque podemos llegar por las redes a miles o millones de personas y además informarnos mucho sobre eso. El problema principal hoy en la ciudadanía peruana, y en el mundo también se está dando un fenómeno similar, no es tanto la capacidad de elegir, que es la segunda parte, sino la motivación para elegir. Y en el caso de los peruanos, estudios nuestros nos muestran que para casi 2 de cada 3 peruanos, la elección misma de presidentes o de congresistas no tiene una importancia fundamental. De hecho, casi más de 1/3 deciden votar porque, o sea, van a votar solamente para no pagar la multa. Y se informan muy tarde. Entonces, hay un tema inicial y todavía estamos a tiempo de tratarlo porque todavía faltan algunos meses, que es encontrar o recobrar el sentido de la importancia de elegir, más de cómo elegir o a quién elegir. Claro que sí. Urpe Torrado, usted hace años que ha adquirido una familiaridad con el electorado peruano, sus sectores, sus tendencias, sus evoluciones, sus estados de ánimo y sus miedos. ¿Cómo caracterizaría la actual situación de los electores a poco más de 7 meses de la jornada electoral? Bueno, gracias por la pregunta. Buenos días, Fernando, y buenos días con todos. Buenos días. Bueno, estamos en un contexto bastante complejo porque, como bien acaba de mencionar Rolando, estamos en tiempos de hiperinformación. O sea, hoy día el ciudadano está mucho más informado y conectado, pero también desinformado, porque así como hoy día hay acceso a muchas noticias, también hay fake news. Digamos, este contexto ha generado que, sí, ciudadanos más empoderados por un lado, pero también más desconectados. Es decir, hay un desgaste de la política, donde el ciudadano se siente decepcionado de las autoridades que ha tenido, digamos, y de los últimos años. Y no estamos hablando de estos últimos 4 años del gobierno actual, sino en realidad los últimos 10 años, ¿no? Donde el Perú ha ido de crisis política en crisis política. Eso ha generado un desgaste, un desengaño y frustración, ¿no? No es solamente, hoy día hablamos de desaprobación, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo e incluso muchas autoridades municipales, regionales. El ciudadano hoy día ve que, ¿no?, una gran parte de autoridades, no solamente expresidentes, exgobernadores, exalcaldes, están o con procesos o en la cárcel, ¿no? Entonces eso genera una crisis de confianza muy importante y creo que digamos, todos los indicadores y rankings globales inclusive ponen al Perú en último lugar de confianza. ¿Eso qué significa? Que el peruano hoy día, la confianza solamente es con sus familiares directos, con los hijos, con la pareja y no sale digamos, de la familia directa, es decir, no se extiende incluso a otros familiares, ni a los vecinos, ni a los compañeros de trabajo. O sea, la gente desconfía y entonces hoy día el peruano es muy suspicaz, entonces siempre, digamos, como le cuesta confiar, también le cuesta decidir, le cuesta creer en las intenciones o en las voluntades, y eso trasladado a la política es muy peligroso, porque claro, tú dices, bueno, si todos me engañan, ninguno va a cumplir, todos van a robar, entonces ya da igual, ¿no? Es
Pero al final frustración. siempre termina por creer que uno que ve una luz al final del túnel, alguien puede atraer, alguien puede ponerse en la campaña. Pero ¿no? mira, no es tan así. Yo trabajo en esto hace más de 30 años y, No lo recuerdo, yo antes tu papá, yo lo sé muy bien. Sí. y en las encuestas, cuando yo comencé a trabajar en investigación de mercado, cada vez que había elecciones, casi todos los candidatos cuando ganaban comenzaban con popularidades de 60%, ¿no? y alrededor. Hoy día las autoridades cuando ganan no llegan a esos niveles de entusiasmo y de expectativa. Es más, aún generando expectativas, las lunas de miel son más cortas, porque claro, hay mucha más, como es una expectativa de momento, entonces como no crees en los candidatos, exiges resultados en más corto plazo, ¿no? el querer tener esa inmediatez que hoy día busca el elector en cuanto a la gestión pública, que además es imposible que sea inmediata, genera esta contradicción y entonces rápidamente se caen esas expectativas. Tomamos nota entonces de esa doble afirmación, menos expectativas y luna de miel corta, más corta. Esas dos afirmaciones. Vamos a hacer una pausa, después de la cual escucharemos a Gabriela Vega Franco, que nos dirá qué cosa es recambio y qué es lo que percibe a partir de esa organización sobre el estado del electorado. Iremos a Berlín y escucharemos ahí a Daniela Rotalde. Primero vamos a hacer una pausa. Y hemos escuchado la primera opinión de Rolando Arellano por una parte y de Urpi Torrado por otra. Ahora corresponde que Gabriela Vega nos diga qué es la Asociación Civil Recambio que ella lidera y qué contacto tienen con los electores que quieren formarse y con aquellos que quieren ser candidatos. Sí, bueno, buenos días, un gusto estar por aquí. Buenos días, Gabriela. Y les cuento, Recambio es una asociación civil sin fines de lucro y básicamente lo que somos es una escuela de formación política apartidaria, no vinculada a ningún partido político, pero plural, que quiere decir que recibe personas de distintas posiciones políticas y militantes de distintos partidos políticos. Actualmente, para que se hagan una idea, hemos tenido más de 350 egresados de nuestros programas y de ellos el 40% son militantes de 20 organizaciones políticas diferentes, de izquierdas, derechas, centros, liberales, progresistas y conservadores. También de 24 regiones. No se insultan entre sí, no se llaman caviar, no se llaman No DDA, se insultan entre todos sí. Todos armónicamente asisten a las clases. Lo más importante es que nos entrenamos para no insultarnos entre nosotros, que creo que eso es lo más importante, porque Vaya trabajo, los incentivos en nuestro sistema político están puestos en los lugares incorrectos. Y uno tiene que saber que no bastan las buenas intenciones para poder hacer las cosas diferentes, tanto en la vocación democrática, en el ejercicio político, pero también en la forma en que nos aproximamos al otro. Y en ese sentido, hay que hacer un esfuerzo deliberado por blindarnos, por tener las herramientas y la red de soporte necesaria para resistir un sistema que nos va a empujar a hacer las cosas de forma incorrecta. Y entonces, blindarnos es una palabra que no nos gusta mucho, pero en fin. Bueno, efectivamente. Porque la estás usando en un contexto diferente Completamente que el que se usa en el Congreso. No, pero lo que queremos decir es justamente que no basta sentir que somos buenas personas, hay que armarnos de las herramientas correctas para hacerlo. No basta ¿Cuáles con... son esas herramientas? ¿Qué es lo que quieren aprender quienes asisten a los cursos que ofrece Recambio? Bueno, nosotros trabajamos con 3 frentes, que es la lógica de cómo entendemos qué es la política. Lo primero es entender la política, y eso pasa por lo normativo, digamos, lo legal, lo teórico, qué es y qué no es democrático, cómo funciona el Estado peruano. Hay millones de preguntas que se hacen en la calle a veces a la gente de cómo funciona el Estado peruano, y muchos de nosotros no entendemos. Entonces necesitamos un piso común, conceptual y de organización estatal. Pero luego eso no basta, o sea, la política no es solamente que dice un libro, entonces hay que entender cómo ejercerla, y eso pasa por tener herramientas, por tener buenas prácticas, por conocer a personas que la hayan ejercido y estar en la cancha, y eso es otro mundo, ¿no? El deber ser y cómo se supone que debería ser la descentralización es muy diferente a cómo es, cómo funciona el Congreso es muy diferente a cómo opera realmente. Pero el tercer componente, que creo que es una cosa fundamental, es admitir que la forma en que hacemos políticas no es la correcta y que tenemos que reconstruir una nueva. Y eso pasa por cosas tan básicas como principios, propósito,
enfrentar la corrupción, pero también aprender a debatir de una forma diferente, aprender a negociar y a gestionar nuestros conflictos de una forma, volviendo a lo que decías, que nos permita confrontarnos con firmeza, pero sin insultarnos y sin violentarnos. Absolutamente. Vamos a ver qué nos dice desde Berlín, capital de Alemania, Daniela Rotalde, quien vive en un país federal por una parte y por otra parte que ha introducido en Europa desde los años 60 la posibilidad de hacer alianzas entre partidos adversarios. Ya sucedió en los años 60 entre la democracia cristiana y los socialdemócratas, es decir, socialistas y conservadores, y se ha repetido eso en algunos estados y en el gobierno federal también. Daniela, muchas gracias por estar con nosotros vía RPP. Buenas tardes para ti en Berlín. Buenos días, Fernando. Buenos días con todos. Bueno, yo estoy en Berlín en realidad de paso. No vivo aquí, vivo en el Perú. Menos mal, menos mal. Pero bueno, me han agarrado en un momento de paseo. Bueno. Cuéntame. Sí, queríamos saber, por favor, a la luz del impacto que ha tenido tu libro y la experiencia que tú has tenido en Ancash, ¿qué espacio cabe en la mente con las que has tenido contacto, que están preocupadas por el trabajo, por el futuro de los hijos, por no ser extorsionados, para pensar si habrá alguna persona adecuada para que sea presidenta y otro para que sea gobernador de Ancash o de otra región y otros para que sean congresistas que los representen para hacer leyes? Sí, a ver, yo, digamos, he trabajado muchos en Ancash con jóvenes en escuelas rurales, pero también tengo mucha experiencia en proyectos de distinto tipo con jóvenes en todo el país. Yo lo que veo es que si bien hay una desconexión profunda con la política partidaria y un desencanto, como bien dijo Urpi, justificado por lo que ven de sus representantes, lo que sí aparece en los jóvenes peruanos y en las jóvenes peruanas es mucha energía cívica. Es decir, yo siempre digo que donde yo levanto una piedra hay un joven haciendo algo importante, ¿no? Y esto normalmente, digamos, se puede expresar en voluntariados, jóvenes que postulan Arte Cambio, jóvenes que postulan Enseña Perú, jóvenes que están interesados en recoger y salvar mascotas, en fin, 1000 expresiones distintas, pero que finalmente dan cuenta de una energía cívica que está orientada a algo más grande que ellos mismos. Como bien decía Urpi, es verdad que nuestro anclaje principal es la familia y que más bien estamos de alguna manera convencidos que si trabajamos por nuestra familia vamos a salir adelante. Creo que lo que nos está haciendo falta de una manera urgente es conectar a este civismo de las juventudes en el Perú con la posibilidad de una oferta política que responda a lo que ellos necesitan para un país viable, ¿no? De acuerdo. Venimos diciendo permanentemente que ellos tienen que informarse mejor. Yo tiendo a pensar que necesitamos escuchar cuáles son sus dolores y empezar a responder a ellos si queremos que vayan a las urnas con un voto responsable. Quisiera preguntarte algo sobre Ancash, es una región particular de nuestro país porque es tradicionalmente andina, ha jugado un rol muy importante desde el siglo XVI, porque si no fuera por Isabel de Guaylas, los cusqueños hubiesen recuperado Lima en el año 36. Y gracias al concurso de lo que se llamaba en esa época Guaylas, Ancash vino como nombre después. Sin embargo, los 5 parlamentarios de Ancash son todos de la costa. No hay uno solo que venga de la capital o de la parte andina, que era parte emblemática de Ancash. ¿Qué podemos decir sobre las dificultades de que los peruanos podamos percibir una unidad entre nosotros frente a una diversidad que es geográfica, cultural, lingüística, y que en el caso de Ancash tiene esta particularidad, que la población se ha volcado hacia la costa y ha habido emigración hacia la costa, se ha vuelto una región costera y pesquera y agrícola, en detrimento de su carácter andino tradicional. No hay un solo parlamentario ancashino que venga de la Sierra de Ancash. Y probablemente tiene que ver con tu primera pregunta, que es ¿qué pasa cuando la gente empieza a moverse en busca de ciertas oportunidades económicas? Ancash
Recordemos además que ha estado entre las regiones con mayores niveles de corrupción en el Perú. Sí. Tiene, digamos, un ingreso importante y sin embargo sabemos que ese ingreso muchas veces no ha sido bien distribuido de vuelta a la población. Tenemos poblaciones rurales en situación de pobreza y de precariedad dramáticas, ¿no? Entonces, finalmente la población va a buscar salir adelante y va a buscar la oportunidad que tenga más cerca. Ahora, una cosa que sí, digamos, fue bien impactante para nosotros en el estudio de Ancash, porque no lo he visto así necesariamente en otras regiones del país, es que el nivel de violencia escolar, por ejemplo, es muy alto, ¿no? Entonces, digamos, si finalmente nos ponemos a pensar en lo que egresamos de nuestro sistema educativo público y que luego se vuelve autoridad en Ancash, eso explica también de alguna manera por qué es que terminamos con autoridades de ese tipo, ¿no? Niños, niñas que están sometidos a situaciones bien difíciles diariamente y que uno pensaría que probablemente no tengan, digamos, mayores ganas luego de representar bien o de no caer en las redes de la corrupción, ¿no? De acuerdo, es cierto que ha habido varios gobernadores regionales que han terminado presos, el célebre llamado La Bestia, y que ha habido asesinatos políticos de jefes regionales contra un consejero. Recordamos el caso de Ezequiel Nolasco, de manera que lo que has dicho es sumamente pertinente sobre la particularidad de la violencia y la criminalidad en Ancash antes de la crisis que estamos viviendo actualmente. Permítenos ir a una pausa, esperamos que podamos todavía conversar contigo en unos instantes, de la misma manera con los tres invitados aquí en la cabina. Hacemos una pausa y retomamos nuestro diálogo sobre este tema genérico, voto informado, 7 meses y días antes de las elecciones del mes de abril del próximo año. Son las 9:38, estamos conversando sobre la situación preelectoral a más de 7 meses de que tengamos que ir a las urnas, y queríamos preguntarle a Rolando Arellano qué diferenciación hace entre los electores por segmentos de edad, porque es un tema al que ustedes como Consultoría Arellano para Crecer han prestado atención, y hay que prestar siempre atención respecto del consumo, ¿no es cierto? Sí, mira, Fernando, es muy interesante ver y además esperanzador ver que hay una diferencia importante entre los jóvenes y los mayores. Es cierto, los mayores estamos mucho más desesperanzados de la política, como bien lo ha señalado Urpi, Daniela, pero cuando uno analiza a los jóvenes, no solo a los que van a votar por primera vez, que son 2,5 millones, es decir, casi 10% de los votantes, sino te vas hasta los 28 años, su situación es todavía muy esperanzada, ellos piensan que su voto puede cambiar al país, ellos están mucho más, creen mucho más en la capacidad de un Perú que mejora a partir de la política. Se interesan más, se informan más sobre eso y son un poquito más críticos, porque si bien usan muchas redes sociales para informarse, también son los más críticos sobre la calidad de la información que reciben en las redes sociales. Y eso hace generar pues una esperanza frente a los mayores que hemos vivido todos estos problemas de autoridades con cargos de corrupción y todo esto. Se enfrenta pues un grupo joven que al final va a ser el que decide, porque terminan siendo casi 35% de los votos que se vienen. Urpi, ¿estás de acuerdo con esta percepción sobre más esperanza entre los jóvenes, pese a que el ejemplo que le hemos dado los mayores a los jóvenes es deplorable? Si uno piensa en modelos, en peruanos que hayan sido capaces de mostrar que aspiran a algo más allá que sí mismos, que creen en una grandeza de la cosa misma, que es la vida pública y el servicio a los demás, de eso tenemos pocos ejemplos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio sobre el nuevo votante, es decir, los jóvenes que hoy tienen entre 17 y 23 años, de gente que va a votar por primera vez en la elección presidencial, y vimos que efectivamente hay esta conciencia cívica que mencionaba Daniela, en el sentido de que
son conscientes de que no conocen bien cómo funciona el Estado y quieren saber cómo funciona el país. Son conscientes de que tienen que muchas veces o que se van a enfrentar a la elección de autoridades sin saber incluso qué función cumple cada una dentro del país, ¿no? Entonces sí hay una ganas de saber, de comprender cómo funciona. El joven es mucho más idealista. Entonces, claro, mientras que las personas, y te diría a partir de los 25 en adelante, claro, ya cambia también su situación vital. O sea, tienen un hogar, tienen hijos, ¿no? Entonces tienen otras responsabilidades. El joven todavía está en un momento de su vida en que se permite soñar, en que se permite tener esta, fuerza idealista de cambiar el mundo, de querer cambiar las cosas. Es más, los temas que movilizan al joven son totalmente distintos a las personas mayores. Por ejemplo, ¿cuál es esa diferencia? Las personas mayores los moviliza o ya están desesperanzados, dice esto no va a cambiar nunca. El joven sí cree que va a cambiar, entonces, por ejemplo, lo moviliza el tema de la lucha contra la corrupción. Mientras que el joven cree que sí puede salir, puede protestar, puede manifestarse y eso puede cambiar, las personas mayores dicen, no, o sea, yo ya he vivido esto y toda mi vida y las cosas se han ido deteriorando aún más, ¿no? Entonces eso es una diferencia fundamental entre la visión del joven y del adulto. Gabriela, nos ha mencionado Urpi el tema de la corrupción, pero hay otros factores que han crecido enormemente en la sensibilidad de los jóvenes. Mascotas, mencionó Daniela desde Berlín, es un tema mayúsculo, la inversión en veterinarias creo que es de los sectores más grandes, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad. Pero es el tema ambiental. Nosotros, los adultos, tendemos, sobre todo en el Perú, a estar descuidados. No sabemos de esta reunión transamazónica que ha tenido lugar el día de ayer en Bogotá, ni la que se prepara para Manaos. Y pese a que tenemos problemas a ojos vistas con los glaciares, con la Amazonía, etc. ¿Qué diferencias ves tú en las motivaciones de los jóvenes para informarse y el resto de los electores? Creo que una de las cosas que siempre trato de distinguir, que va en línea con lo que ha dicho Daniela, es que se utiliza mucho la pregunta de si te interesa la política o no cuando hacemos estudios. Y es una pregunta que esconde muchas cosas, porque la política está asociada a la política de hoy, está asociada a los políticos y a las políticas, al partido, que además ya sabemos que 8 de cada 10 peruanos no se siente representado por ninguna autoridad ni ningún partido político, con lo cual esa pregunta viene con una carga que no responde al significado real de hacer política. Si tú le preguntas a los jóvenes si están preocupados por la inseguridad, por el empleo, por la educación, te van a decir que sí. Y si les preguntas si están haciendo algo al respecto, probablemente, como señalábamos hace un momento, también te van a decir que sí, ¿no? Entonces creo que necesitamos también empezar a deconstruir algunas de las categorías que hemos creado, así como en ocasiones esta idea de comparar el voto con el consumo, porque no es un sistema de mercado, ¿no? El voto es una decisión compleja en un sistema cerrado, con una oferta cerrada. Comprar una casa también es una decisión compleja y mucho más duradera que los 5 años de un mandato, ¿eh? Bueno, en los mejores casos, pero comprar una casa es algo que no todos los peruanos pueden reflexionar de tener, ¿no? Es una decisión que no todos los peruanos han podido tomar, ¿no? En cambio, decidir por quién votar es una decisión que hacemos cada 5 años, y una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa en este contexto electoral del que estábamos hablando es que las elecciones siguen siendo una oportunidad. Uno de los estudios de Rolando indicaba que más del 60% de los jóvenes cree que su voto puede hacer las cosas diferentes. Más del 60%. Pero además creo que no solamente se trata de pensar en qué oferta tenemos, nosotros hacemos un esfuerzo grande porque la oferta mejore, porque las personas que quieren ser políticos se preparen para hacerlo, pero necesitamos nosotros como ciudadanos también prepararnos, y en ese sentido necesitamos, y hay opciones para hacerlo, y creo que me gustaría usar el espacio para dar algunas opciones claras, ¿no? Necesitamos informarnos mejor y necesitamos defendernos, y eso implica defendernos frente a las economías ilegales, frente a la corrupción de la que hablabas, y hay herramientas hoy como la de Revisa tu candidato, que se va a activar justamente para que podamos saber dentro de los miles, porque son 9.000 candidatos, más de 9.000 candidatos solo al Congreso, quiénes tienen qué características y quiénes no debemos elegir para poder blindarnos de la corrupción y de las vinculaciones con las economías ilegales. Pero una vez que lo sepamos, el presidente de la Junta Nacional de Justicia es una persona con investigación, con condenas.
y sigue decidiendo quiénes son los jueces de este país. De manera que hay el sentimiento de que por mucho que sepamos que la gente tiene prontuario, no pasa nada. Y ciertamente por un montón de tiempo no pasó nada y hay cargos que no elegimos, pero hay algunos cargos, Fernando, que sí elegimos. Y el próximo año elegimos cambiar y vamos a elegir a más de 13.000 nuevas autoridades. Sin duda, sin duda. Si no entendemos eso como una oportunidad, estamos perdiendo la posibilidad de tomar las riendas de lo que podemos tomar. De acuerdo. Permíteme regresar a la antigua capital de Prusia para ver qué dice Daniela Rotalde sobre esta motivación esperanzadora que se atribuye acá, por lo menos 2 personas, no sé si las 3, a los jóvenes. Pese a la imagen que hay, que el tipo de música que hay ahora, que la dependencia de las pantallas, que todo es rápido, que se lee menos, que las universidades son de mala calidad, etcétera, todo eso llevan a temer que podamos estar ofreciendo a los jóvenes de hoy una imagen negra de nuestro país. Por eso quería preguntarte, sobre todo en relación a este movimiento, este objetivo que tú has mencionado, ya toca. Es una bella expresión. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que toca ya ahora? Eso es exactamente lo que los jóvenes tienen que responder, ¿no? Es decir, ya toca, es un amplificador, en realidad, de las voces de los y las jóvenes en el Perú, y nació porque yo tengo la firme convicción de que la mayoría de jóvenes en el Perú, que además son la cifra no menor, ahí me corregirán mis colegas, pero si no me equivoco, de 30% del electorado peruano, tienen una voz, y tienen una voz potente, y tienen muchas cosas que decir. Más bien, creo que no nos tomamos el espacio, como te decía hace un rato, de escucharlos o de preguntarles, sin subestimarlos, qué es eso que ellos necesitan, qué los frustra, qué les duele, qué están haciendo por mejorarlo, como decía Gabriela. Y la verdad es que la sorpresa que nosotros nos hemos venido dando en todas las regiones del país es que son más los jóvenes que tienen algo positivo, democrático, digamos, como esperanza para este país que los menos, ¿no? Ya toca, espera, escucharlos durante todo el 2025, tenemos múltiples canales distintos para hacerlo, y en el 2026 ojalá poder amplificar esa voz para que tenga un rol en las próximas elecciones y en la agenda pública, ¿no? La voz de los jóvenes tiene que ser tomada en cuenta. Sin duda. Porque finalmente son ellos quienes van a habitar el país que les estamos dejando. De acuerdo. Muy bien, en todo caso, ya toca, es un concepto genérico deliberadamente. Así es, ya toca qué es la pregunta y cada quien lo llena con lo que necesita. Cada vez que yo les pregunto al final de una reunión qué toca para ellos, me dicen distintas cosas, ¿no? Ya toca madurar, me han dicho, ya toca escuchar, ya toca actuar, ya toca creer. Pero definitivamente hay una energía transformadora, con ganas de hacer cosas y con ganas de ser escuchada en el país que necesitamos tomar en cuenta. Ahora, esa energía transformadora que tú dices pasa entre los jóvenes por la música. Por eso hay una coordinación entre Ya Toca y el grupo RPP, sobre todo las radios musicales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Así es, mira, Ya Toca tiene, como te decía, diferentes canales de escucha. Uno de ellos son reuniones que se llaman cabildos con jóvenes organizados. Pero sabíamos que no todos los jóvenes van a ir a algo que se llama cabildo. Entonces decidimos que deberíamos tener canales de escucha en espacios donde ellos se reúnen naturalmente y donde se expresan naturalmente. Y eso, por ejemplo, sucede con la música. Entonces hemos creado el Ya Toca Fest. El primer festival ocurrió en Cajamarca, el segundo va a ocurrir en Lima. ¿Qué día, el 11 por favor? de octubre, ¿Qué día? El 11 de octubre, en el Arena 1. Nos ¿Y hemos está tenido que mover del restringido Parque de para la los Muralla. jóvenes o los adultos No, de tercera edad puede podemos ir asistir? Cualquiera que tenga espíritu joven es bienvenido. Muchas gracias, muy amable Daniela. Veo que los aires berlineses te están dando amplitud generacional. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, Daniela, y queremos entrar a un último segmento de nuestro programa sobre conclusiones y eventualmente
propuestas, si cabe. Vamos a la pausa y escucharemos una vez más a nuestros invitados, Rolando Arellano, Urpi Torrado, Gabriela Vega y desde Berlín, Daniela Rotalde. Son las 9:56 en el Perú, 4:56 en Alemania. Estamos conversando con tres personalidades que de diversas perspectivas quieren contribuir a comprender en qué situación llegamos a la jornada electoral dentro de poco más de 7 meses y cuánta información sobre el voto que vamos a emitir tienen los electores peruanos. Por eso quisiera que cada uno de ustedes resuma lo que piensa y lo más brevemente posible. Rolando Arellano, por favor. Mira, Fernando, yo creo que la situación tal como se muestra ahora se ve un poco desde un lado negativo, pero la verdad es que cuando uno empieza a ver la preocupación que hay sobre el tema, se empieza a ver un cambio importante que por lo menos a mí me muestra, me lleva a generar esperanza sobre lo que puede ocurrir incluso en las próximas elecciones. Porque hay mucho más personas interesadas en levantar la voz y en hacer que los electores reaccionemos. Hay organizaciones digamos, sociales, hablábamos de TOCA, y después es hoy a nivel empresarial. Hay varias empresariales, ¿no? Donde Perú Sostenible. Hay una actitud nueva y una mirada diferente sobre sus responsabilidades para el país. ¿Sí? Y que no van a tocar un tema partidario, sino justamente al tema cívico. Capitalismo consciente también, ¿no? Capitalismo consciente. Y aparte de los clásicos, transparencia, acuerdo nacional, que están empezando a hacer esto, junto con Recambio y con el trabajo que hacen los medios, ustedes, los trabajos de Urpi y todo eso. En todo caso, yo lo que creo es que hay posibilidades de hacer algo mejor, pero creo que nos faltaría un pequeño detalle adicional. O sea, creo que lo ideal para el país es que empecemos a recobrar no solo la esperanza por cambiar el país a través de las elecciones, sino la alegría por las elecciones. Muy bien, tomamos nota de ese pequeño detalle complementario. Urpi Torrado, por favor. Efectivamente, el panorama puede ser, bueno, no sé si esperanzador sea el término para definirlo, pero sí sí estamos frente a un proceso electoral en el cual tenemos que ser conscientes en las necesidades de información que hay. O sea, hay un tema de oferta y de demanda. Por un lado, de oferta van a haber más de, entre cantidad de puestos que hay que elegir y cantidad de partidos, hay más de 500.000 personas que se van a postular. El ciudadano no está en capacidad de filtrar y de leerse la hoja de vida de los 500.000 candidatos para escoger cuál es su candidato. Entonces hay un tema de filtrado de los partidos y ojalá haga un trabajo en esa línea, pero también de ayudar al elector a conocer, por ejemplo, qué es lo que va a elegir. Como te decía, ¿no? Los jóvenes dicen, bueno, yo quiero saber cuál es no sabe cuál es la función de un congresista, por ejemplo. Entonces, claro, le exige que le construya el puente, pero no es función del congresista. Entonces, claro, vamos a tener una elección muy compleja. La elección al Senado particularmente, además, es nueva. Sí. Y la modalidad es nueva para todos los peruanos, sí, no solo para los jóvenes. Entonces, creo que el reto está ahí, ¿no? Poder dar a conocer qué cargos se van a elegir, cuál es el sistema, quiénes están postulando y las propuestas y hojas de vida de cada uno. De acuerdo. Gabriela Vega, tú que has introducido acá el tema de los jóvenes con una perspectiva optimista. Bueno, yo vengo con una propuesta, no solamente con una reflexión final. En Recambio no solamente trabajamos programas de formación para aspirantes al Congreso, sino también programas de formación cívica. Y si entran a la plataforma civismo.pe van a encontrar una oportunidad de a través de su teléfono, con una aplicación, así como con las que aprendemos idiomas a veces, una plataforma que se llama Escuela, en la que van a poder aprender sobre democracia, aprender sobre valores, civismo, pero también y sobre todo de voto informado, que hoy no solamente saber este mar de candidatos de los que hablaba Urpi, sino también los roles que va a cumplir cada quien y los roles que no puede cumplir, pero otra cosa más, y es que estas elecciones ya incluyen la polarización y la desinformación como elementos que nos manipulan. Sin duda. Tenemos que tener conciencia de eso que va a suceder no solo desde fuera como amenaza, sino desde nuestros propios sesgos.
y aprender a enfrentarlo. Así que los invito a entrar a esa plataforma, civismo.p, para poder así haremos, civismo.p. Gabriela, muchísimas gracias. Palabras finales desde Berlín con Daniela Rotalde del Río. Adelante, Daniela. Gracias. Bueno, voy a hacer lo propio y los voy a invitar a entrar a nuestras redes, @yatoca.p, o a nuestra página web, www.yatoca.p, con el fin, en realidad lo que nosotros queremos es que nos digan qué les molesta, qué quieren, qué sueñan desde la perspectiva más personal posible. Esperamos poder el próximo año más bien decirles cuáles son esos irrenunciables a los que los jóvenes peruanos qué es lo que están pidiendo ellos realmente de los próximos candidatos, a ver si podemos orientar esa información que ellos están buscando de tal manera que no tengan que bucear en todo lo que les vamos a ofrecer como voto informado, sino que puedan saber cuáles son los candidatos que más se acercan o cuáles son los que más se distancian de eso que ellos aspiran como país. Muchísimas gracias. Desde Berlín, Daniela Rotalde. Tomamos nota entonces que vas a definir en poco tiempo tú con tu organización los imprescindibles y hemos concluido que ya toca que toque. Muchas gracias, Daniela, desde Berlín. Gracias, Rolando. Gracias, Urpi. Gracias, Gabriela. Ojalá que la energía cívica a la que se ha hecho referencia acá brote y se generaliza y podamos derrotar a la corrupción, a la manipulación del Estado con fines privados y naturalmente a la criminalidad que tanto daño hace a nuestros compatriotas y a nuestro país en su conjunto. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a poner punto final a nuestro programa.